presentes. La verdad que un día muy importante. Estaba visitando Agustina Ávila, la ministra de Educación, la directora general de Cultura y Educación, ese es el nombre específicamente de nuestra provincia. La verdad que es un encuentro que un poco sintetiza todo el trabajo que hemos hecho, el ida y vuelta permanente, yo hoy lo decía, desde aquel encuentro en enero, planteando varias de las necesidades y de las problemáticas de 25 de mayo en lo que tiene que ver fundamentalmente con obras, porque es el lugar donde se enseña, se aprende, donde trabajan los docentes, donde asisten nuestros estudiantes. Y la verdad lo que venimos a contar es que ha sido un gran equipo de trabajo entre la provincia, el Consejo Escolar, las autoridades de educación, de inspección, el municipio. En este momento ya estamos cerca de los 10 millones de pesos de inversión en lo que tiene que ver con obras para las mejoras de las cuestiones edilicias del distrito. También estamos trabajando en proyectos que son importantes para 25 de mayo. Vamos a hacer por convenio, vamos a avanzar en lo que es la escuela 31, la primaria 31 del Valle, que es una obra importante que hay que hacer ahí y necesitamos terminarla cuanto antes. Es un problema que viene de hace muchísimos años, la verdad que requiere que tengamos también la mirada práctica sobre algunas cosas y que esta articulación entre la provincia y el municipio es sumamente positivo. Venimos a contar que el resultado ya es muy positivo y que se va a seguir trabajando para seguir mejorando las escuelas, para hacer las obras que faltan y poder tener ese trabajo articulado. Así que bueno, un gran trabajo del Consejo Escolar, Leandro, los consejeros escolares han trabajado muchísimo, el personal también, porque ha sido un año sumamente difícil. Visitábamos el Consejo Escolar y lo decíamos, realmente se trabajó en función de las necesidades, que eran muchas, luego de muchísimos años de desinversión y de recortes en la educación, requirió un esfuerzo enorme. Y en medio de una pandemia que la verdad que generó muchísima incertidumbre, miedos, pero que nos permitió ir encontrando a través del trabajo las distintas formas de resolver los problemas y sobre todo de darle funcionamiento a todo el mecanismo de la administración para poder generar las obras. También merece una especial consideración el enorme trabajo de los docentes para garantizar las clases. Ha sido un esfuerzo enorme. Hemos tenido reuniones con Claudia y ella ha tenido con todo el equipo de inspectores y el esfuerzo, el trabajo, la dedicación absoluta para garantizar las clases. A través de la forma digital, a través de los cuadernillos, la contención con alimentos que tuvieron todas las familias porque hubo una inversión enorme de la provincia para que a nadie le faltara un plato de comida. Así que creo que hay que destacar el trabajo extraordinario de la provincia, del Consejo Escolar, de los docentes, y agradecerte, Agustina, que estés en 25 de mayo, pero además en los lugares donde se enseña, en las escuelas, porque hemos recorrido, le has dedicado tiempo, has hablado con las directoras, con los docentes. Realmente nos sentimos orgullosos de esta administración provincial que entiende esto que nosotros llamamos la premisa fundamental de nuestra función, que es donde hay una necesidad, hay un derecho. Así que te agradezco, le agradezco también a las inspectoras, a la directora provincial de consejos escolares, a la jefa regional, jefa distrital, a los consejeros, por el trabajo permanente y que nos permita ir mejorando cada una de las escuelas de 25 de mayo, como esta que estamos aquí, que hemos solucionado problemas muy, muy importantes y que ni bien se pueda volver a la forma presencial de a poco el año que viene, estamos trabajando con la provincia muchísimo para tener cuanto antes en 25 de mayo el plan de vacunación. Ya hemos designado escuelas, ya estamos con las cuestiones operativas, técnicas, está realmente muy, muy avanzado. Hay una reunión nuevamente. Vamos a hacer uno de los distritos que vamos a comenzar con la vacunación, una vez que la provincia lo defina, pero estamos muy avanzados. Eso nos da una esperanza y pedirles a todos que sigamos cuidándonos, que sigamos manteniéndonos alerta. Ha sido un esfuerzo de toda la comunidad llegar hasta aquí, poder comenzar también el plan jurisdiccional, que
En su momento generó miedo, preocupación, pero decirles que hay trabajo permanente, hay preocupación, hay llamado de Agustina, hablamos un montón de veces, lo mismo con las autoridades educativas, nadie va a hacer cosas que perjudiquen, siempre estamos pensando cómo damos continuidad a nuestros estudiantes, cómo incluimos, cómo generamos lo que hay que generar, ¿no? Justicia social, inclusión a través de la educación, pero el tema sanitario es central, nada se va a hacer si no está garantizada la cuestión sanitaria. Bueno, agradecerle a Agustina, la dejo a todos ustedes con ella, por estar aquí el 25 de mayo y sobre todo por todo lo que hemos hecho y la idea de lo que tenemos que hacer para nuestra comunidad, que es importantísimo. Buenas tardes ya, ¿no? Ya estamos en buenas tardes. Fue una jornada muy linda de trabajo, muy rica, muy intensa, pero que, como decía recién Hernán, sintetiza los resultados que uno alcanza cuando trabaja en equipo. La articulación del sistema educativo a su interior y con las autoridades municipales. Hernán, y a través tuyo hago extensivo este agradecimiento a todos tus funcionarios, porque si no fuera por esa capacidad de trabajo en equipo, los resultados que alcanzamos no hubiesen sido posibles. Por empezar, docentes, auxiliares, supervisores, con una dedicación, un compromiso, un profesionalismo y un amor por su tarea enorme, que posibilitó que las clases sigan abiertas, que este aislamiento social preventivo y obligatorio en el que nos vimos combinados por la pandemia no fuera sinónimo de lejanía, no fuera sinónimo de ausencia, sino que estuvimos ahí presentes, acompañando y haciendo efectivo el derecho a la educación para todos los chicos y chicas de 25 de mayo y de nuestra querida provincia. Esto no quiere decir que no haya impacto, que no haya consecuencias sobre el sistema educativo y sobre la educación en general, producto de esta pandemia, pero sin duda esto no nos tiene que privar de enorgullecernos y de reconocer los resultados que alcanzamos trabajando juntas y juntos. Porque los niños y las niñas y los adolescentes tuvieron sus cuadernillos, tuvieron sus clases en entornos virtuales, y ahí donde no había entorno virtual posible, porque por falta de conectividad, por faltas de computadoras, las maestras, los maestros imprimieron y llevaron a domicilio o los entregaron en ocasión de la entrega de los módulos alimentarios. También una política muy importante que se llevó adelante en este tiempo. Perdón, hay una mosca ahí que me da vueltas. Una política muy importante que se llevó adelante en este tiempo y que sin duda pone al Consejo Escolar en el centro de la escena, porque dentro de todas las actividades que se definieron como ininterrumpibles y que posibilitaron que la enseñanza, la continuidad pedagógica se diera, la distribución, la compra y la distribución de los materiales, de los cuadernillos, la distribución de los bolsones y los módulos de comida, la distribución también de todos los kits de limpieza, higiene y desinfección, porque no nos olvidemos que para que la escuela permaneciera abierta, aunque no con la asistencia de los chicos durante mucho tiempo, lamentablemente, pero para que la escuela permaneciera abierta, entregando los módulos de comida, los alimentos o en obra, porque como decía recién Hernán, durante todos estos meses la obra nunca se interrumpió, se han ejecutado más, si no me equivoco, ya de 10 obras, se han finalizado 10 obras en diferentes escuelas de 25 de mayo, se han relevado también en simultáneo otras necesidades que están ahora ejecutándose, pues estamos trabajando con el mismo ritmo y a todo vapor para llegar a marzo con las mejores instalaciones edilicias, bueno, y embellecimiento también, porque a veces la instalación está bien, pero hay que pintar, hay que equipar, y todo eso es un esfuerzo muy grande. Habitualmente es un esfuerzo grande, lo es todavía más en un contexto de pandemia, donde la imposibilidad de la presencialidad, el teletrabajo, para la administración pública resultó también muy desafiante. Entonces el trabajo de los consejos escolares es muy importante de poner en valor, lo decíamos y lo repetimos siempre con Marianela, con la directora provincial de consejos escolares, que me acompaña. Y además, fin de año es cansador para cualquier año, en este lo es particularmente, pero el sistema educativo es un continuo, porque mientras que la escuela esté en receso en enero, el consejo sigue trabajando, así que doblemente el reconocimiento para todos los que las integran, los trabajadores del consejo y las trabajadoras del consejo.
este diálogo permanente con las autoridades locales, con las inspectoras regionales, con el intendente, con Hernán y con su equipo, es lo que nos permite no solo atender dificultades, sino también aprender de las iniciativas singulares que el 25 de mayo pueden darse. Cada escuela, con su particularidad, con su singularidad, propone iniciativas que son tomadas y consideradas por otras escuelas. Yo quiero hacer mención, 25 de mayo junto con otros 25 distritos fueron los que tuvieron la posibilidad epidemiológica de comenzar el regreso progresivo a la presencialidad. Un regreso acotado, por supuesto, porque en estos primeros momentos nos hemos concentrado en la matrícula de estudiantes que tenían mayores dificultades en sus trayectorias educativas, pero es un regreso que supuso un aprendizaje, seguir aprendiendo a organizar nuestra escuela con los protocolos jurisdiccionales que tenemos aprobados, protocolos que nos indican cómo tenemos que habitar la escuela en este contexto de pandemia. Pandemia que va cediendo, pandemia que a medida que tengamos el proceso de vacunación en marcha, que como decía el intendente, la planificación está muy aceitada y en breve cuando los lotes de vacunas lleguen, en realidad dependemos de eso para poder poner en marcha y que el edificio escolar sea un espacio también para la vacunación. Entonces, una presencialidad que va a ser distinta por un tiempo más. Cada vez podremos estar más presentes en la escuela, cada vez habrá más estudiantes que participen y puedan encontrarse aquí con sus docentes y con sus compañeros y compañeras, pero que estamos necesariamente obligados a poder aprender a vivir en distancia, a compartir espacios comunes de una forma diferente, a no compartir nuestros útiles y nuestras colaciones, algo que uno siempre promueve en la escuela, pero que en este contexto se tiene la situación tan absurda de tener que decir que eso no suceda. Absurda digo porque en la escuela se promueve el compartir y hay que decir cuidarte es no compartas por ahora. Lamentablemente, no traigas de tu casa cosas para compartir con el otro, porque mejor pocos elementos. Cómo son las prácticas de limpieza, de higiene, de desinfección del establecimiento y las prácticas de higiene personal. Es todo un proceso de aprendizaje enorme que para los estudiantes, para los docentes y también para las familias, porque me quiero detener un minuto, hay que hacer un reconocimiento muy grande también al esfuerzo de los estudiantes y de las estudiantes y de sus familias. Aprender a acompañar de esta forma que se acompañó, en hacer la tarea, en siempre mantener el ánimo en alto y seguir insistiendo y generando el encuentro y el espacio para poder estudiar. Ese acompañamiento fue muy valioso. Y este acompañamiento de ahora, de aprender a, cómo habitamos la escuela de una forma distinta, también lo es. Así que quiero reconocer ese esfuerzo de los estudiantes en todos estos tiempos, de las estudiantes también, por supuesto, y de sus familias. Y decirles que todo este esfuerzo vale, que hemos conseguido juntos un montón, que cada contenido que hemos aprendido, que cada contenido que hemos enseñado como docentes hace la diferencia, que ya habrá tiempo y que estamos planificando esos tiempos para seguir intensificando los saberes que pudieron quizá no necesariamente apropiarse, producto de todas las dificultades de estos 10 meses, pero que estamos planificando para febrero, para marzo y para el resto del ciclo 2021. Que los docentes y las docentes están preparados, que la Dirección General de Cultura y Educación está preparada para acompañarlos también y que, por supuesto, en este caso el intendente de 25 de mayo puso toda su predisposición y su trabajo y su compromiso para garantizar la educación. Ese encuentro que todos queremos y esa educación que todos necesitamos. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes y bienvenida Patricia Salinas de FM 1000. Mi consulta tiene que ver con esta presencialidad a la cual se ha podido volver en estos últimos tramos del ciclo lectivo. ¿Qué expectativa hay para la presencialidad del próximo ciclo lectivo 2021? Y en el marco de esta pandemia, el impacto económico ha sido muy fuerte para las familias, sobre todo, y para los alumnos. En este sentido, ¿qué es lo que se ha observado desde la dirección en relación también a las necesidades desde lo económico, infraestructura de las escuelas? Es decir, por ahí se abrió un panorama nuevo porque al volver a la presencialidad se pudo ver que algunos establecimientos no estaban en condiciones de hacerlo. Es decir, ¿qué fueron las otras cosas que esta pandemia mostró y que servirán para una estrategia distinta para el próximo año? Fueron muchas preguntas en una. Empiezo por el final porque lo tengo más presente y cualquier cosa me volvés a preguntar.
En primer lugar, la deuda en infraestructura escolar no fue necesaria una pandemia para saberla. Lamentablemente, la provincia de Buenos Aires es una deuda conocida, de la que nosotros teníamos mucha conciencia desde el primer momento en que iniciamos nuestra gestión, y es producto de eso es que el primer programa que lanzamos fue el programa Escuelas a la Obra. Escuelas a la Obra es un programa que hasta el día de hoy lleva resuelta más de 1.900 obras en escuelas en toda la provincia, pero que además de haberse definido como ininterrumpible durante todo el proceso de pandemia y de cierre de muchas actividades, no solo no se interrumpió la ejecución de las obras, sino que tampoco se interrumpió el relevamiento permanente de las necesidades de las escuelas. La escuela podía estar abierta exclusivamente para la entrega de SAE o de cuadernillos cada 15 días, o cada 15, bueno, según en cada distrito se organizó de una forma distinta, pero cada 15 días en términos generales, pero el relevamiento se mantenía permanente. Entonces, por eso el consejero escolar, junto con los inspectores de obra y junto también con muchas veces el complemento de inspectores de los municipios, participan en mirar si la escuela estaba bien o mal, independientemente de que los directivos tenían la indicación de poder enunciar si cuando venían a la escuela identificaban que algo no estaba funcionando. Así que eso nos permite hoy tener el nivel de avance de obra que tenemos. Si arrancáramos hoy sería muy complejo llegar a febrero o marzo con las escuelas en otras condiciones. Que prioricemos la infraestructura escolar y que pongamos todo nuestro esfuerzo en eso y que sea claramente una prioridad de inversión dentro de los recursos escasos que la provincia tiene. El gobernador fue muy claro y la inversión en infraestructura está creciendo durante este año de forma significativa respecto a lo que fueron años anteriores. No quita que todo se pueda solucionar al mismo tiempo. Entonces hay que tener un relevamiento y una prioridad también, porque las capacidades instaladas, no solo los recursos económicos, ponen un límite a la capacidad de resolución de los problemas en infraestructura. Por eso es que se ha hecho un relevamiento, una priorización y se avanza progresivamente. Igualmente la provincia, para generar un sistema mucho más actualizado y completo de información, está lanzando, ya comenzamos un precenso de infraestructura escolar en todos los edificios de la provincia de Buenos Aires, edificios escolares, y que ese precenso, una vez que se ajuste la metodología censal, da lugar a un censo. Entonces vamos a tener por primera vez en mucho tiempo, porque el último censo que se hizo, la verdad es que quedó en algunos aspectos inconcluso, vamos a tener un relevamiento acabado respecto del estado de edilicio, de la conservación, de los planos de las escuelas, de un montón de aspectos que hoy no se conocen en profundidad y que deberían conocerse, como para poder tener una línea de base y después que esto se trata de mantener actualizada la información y no partir de un desconocimiento tan grande que te lleva mucho más tiempo arreglar todo. Eso respecto a la infraestructura. Después me preguntaste respecto del impacto. Presencialidad para el año que viene. La presencialidad para el año que viene. Bueno, este ejercicio de presencialidad, este primer regreso de la presencialidad en las escuelas, supuso, como yo decía recién mientras que hablaba, un proceso de aprendizaje del plan jurisdiccional. Vos en el plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires tenés establecido como un conjunto de criterios que te dicen cómo debes habitar la escuela. Ahora, organizar cada escuela según ese plan jurisdiccional no es lo mismo que leerte el plan jurisdiccional. Vos imaginate que la realidad de una escuela rural y una escuela urbana no tiene nada que ver. La realidad de una escuela que tiene 5 o 6 divisiones por año o una división por año tampoco. Si la matrícula es muy grande por cada curso, todo hay diferentes niveles de complejidad y realidades muy heterogéneas en la provincia, en nuestro sistema educativo. Entonces, lo que estamos promoviendo en todos los distritos, tengas o no tengas la posibilidad epidemiológica de presencialidad en la escuela, es el aprendizaje de ese plan jurisdiccional y pensar tu coescuela, el equipo directivo, los supervisores, el plantel docente y de auxiliares, pensar su escuela, cómo se reorganiza, para garantizar la distancia entre estudiantes, para garantizar las prácticas de higiene, un montón de aspectos que también se van comunicando a los estudiantes y sus familias para que estemos en condiciones de en marzo del año que viene. El ciclo lectivo general comenzaría el 1 de marzo, para que estemos en condiciones de poder regresar a la presencialidad. Por supuesto no va a ser un regreso en los términos de normalidad que nosotros conocimos hasta el 1 de marzo del 2020.
insisto, es otra forma de habitarla y con otra frecuencia, y las planificaciones deben contemplar la bimodalidad, porque claramente los grupos, cuando son grupos muy grandes, tienen que ser divididas las secciones para que el espacio pueda ser el suficiente entre estudiantes y docentes. Bueno, hay una serie de medidas que imposibilitan que esté todo el curso completo de forma permanente. Entonces la planificación va a ser bimodal. A medida que la situación epidemiológica lo vaya permitiendo, esa presencialidad irá ganando en tiempo y en días. Si alguna situación se vuelve compleja, por supuesto que se interrumperán las clases. Digo, es como la misma política de cuidado que hemos adoptado y de forma consecuente y constante en todas las aperturas de actividades en las que avanzó el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios, la tendremos con la escuela también. Buenas tardes, Andrés Álvarez del Diario de la Mañana. Usted hizo mención en su introducción al impacto de la pandemia, y mi pregunta tiene que ver con, en realidad, ¿cuándo podrá medirse o cuándo podrá saberse el impacto real de la pandemia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos, en la educación de los chicos? Creo que es una preocupación de los padres también, de saber qué resulta de todo este proceso que hemos vivido a lo largo de un año. Y por otro lado, preguntarle también, en las últimas horas hizo mención a la vacunación de docentes y auxiliares. ¿Esto es una instancia que requiere negociación con los gremios? ¿Está hablado, está acordado? Bueno, respecto a tu primera pregunta, a lo largo del año los y las docentes fueron generando evaluaciones pedagógicas, formativas sobre qué se estaba enseñando, qué se estaba aprendiendo, y ahora en el mes de diciembre hay un último corte, una última evaluación, donde va a haber un registro cualitativo bastante claro que va a estar en poder de los papás y las mamás, en donde va a quedar claro qué es lo que se enseñó y qué es lo que se logró aprender de todo lo que nosotros denominamos el currículum priorizado, ¿no? Que toma en cuenta el 2020 y el 2021. Entonces, aquellos chicas y chicos que en diciembre se constate que hay saberes priorizados que no fueron enseñados y o aprendidos, entonces son los que van a ser comprendidos en las instancias de intensificación de febrero y marzo. Cuando esas instancias de intensificación, que van a ser obligatorias, cuando se haga la evaluación, si esos chicos y chicas, alguno de ellos o más de uno, requiriera un acompañamiento mayor, ese acompañamiento se va a dar también durante todo el ciclo 2021. Entonces, hay diferentes, la planificación del acompañamiento y la intensificación de saberes contempla diferentes instancias de evaluación, las que se hicieron durante este año, las que se finalizan en el mes de diciembre, que me van a decir quiénes participarán de la intensificación de febrero y marzo, y la que al término de esa intensificación de febrero y marzo tendremos también la figura de lo que se llama la promoción acompañada, que quiere decir que los chicos permanecen con sus compañeros y compañeras habituales, pero que tendrán instancias obligatorias de complementación para esos saberes que necesitan refuerzo. Y me hiciste una pregunta sobre la vacunación. No, la definición de la provincia de Buenos Aires es que el personal esencial de la salud, los policías, las policías y los docentes y las auxiliares son personal priorizado para la vacunación. La vacunación después es voluntaria individualmente, ¿no? Por supuesto, pero la provincia en su planificación contempla específicamente la priorización a esos tres colectivos, además de a los mayores de 60 años y a todos aquellos que tengan una afección que los convierte en población de riesgo. Yo le preguntaba si requería una instancia de negociación con los gremios. No, para nada. Es una definición del gobierno provincial que pone a disposición de la voluntad individual de los docentes, auxiliares, como de todos los individuos que se van a vacunar. Buenas tardes, Miguel Ruelia de 103 FM. La pregunta tiene que ver, ¿no?, con este año tan especial, como bien lo marcabas, en todo lo que fue el oratorio y la presentación, obviamente, de este trabajo, y lo que tiene que ver con el tema conectividad, la conectividad que se llevó adelante de las distintas plataformas, obviamente, y al mismo tiempo con el acompañamiento de cuadernillos de aquellos que no tenían el acceso. Digo, haciendo un balance, cuáles son los pros y los contras que se ha vivido y tal vez cuáles los pensamientos de lo que va a quedar, porque obviamente hay muchas cosas que vinieron para quedarse, y lo sabemos dentro del sector docente, eso más de uno lo puede decir también. Eso por un lado, y por el otro, ¿cómo está la situación del docente en torno al sistema económico y obviamente la presentación que ha habido en los últimos días de lo que se ha generado en torno al bolsillo del docente para compensar esta realidad? ¿Cómo se baraja y qué posibilidad de tratarse ante los gremios ahí esto nuevamente?
La paritaria docente la concluimos hace poco menos de Exacto, sí. un mes. Por eso preguntaba, por la situación que se ha desfasado nuevamente el factor económico. Yo creo que fue una paritaria muy buena. Tuvimos este año unas buenas paritarias tanto en el primer semestre como en el segundo semestre. Por supuesto, nosotros tenemos muchas instancias de conversación y de trabajo con los gremios, instancias paritarias, salariales, de condiciones laborales, por ejemplo, que hacen también monitoreo entre paritaria y paritaria. Entonces vamos haciendo un seguimiento de cómo evoluciona, bueno, determinados indicadores, entre ellos la inflación, que es lo que vos me estás preguntando. Respecto a tu primera pregunta, que no me la acuerdo. Lo que tiene que ver con lo que hace el balance, toda la conectividad, justamente teniendo en cuenta la posibilidad de conectarse al mismo tiempo cuadernillos, y cuáles serían los pros y los contras que barajás y qué puede llegar a quedar. Mira, la presencialidad en la escuela es insustituible. La verdad que el encuentro educador solo, digamos, la riqueza de ese encuentro presencial, no hay nada que lo sustituya. Los entornos virtuales, las plataformas, presentan una posibilidad. Bueno, en situaciones extraordinarias como las que tocó vivir es una gran posibilidad, y en situaciones ordinarias también presenta una posibilidad de otros espacios en donde se desarrollan determinadas tareas o determinadas iniciativas que está muy bien tenerlos y complementan, y sin lugar a dudas la alfabetización digital es algo que todos los chicos y las chicas requieren, y también los adultos, y a veces nos cuesta bastante más. De hecho, muchos docentes estaban familiarizados muy bien con el uso de plataformas virtuales, otros un poco menos y entraron en programas de capacitación, pero también todos reconocen y todas reconocen que los estudiantes, sobre todo del secundario, sumaron un montón en las propuestas de cómo aprovechar. Ahora, el balance, la verdad es que si el programa Conectar Igualdad no se hubiese suspendido, las condiciones del sistema educativo para poder atravesar la situación de pandemia que atravesamos hubiese sido absolutamente distinta. Si no se hubiese suspendido también toda la inversión en infraestructura, en conectividad, porque no es solamente la falta del dispositivo, también hay lugares donde aunque lleves el dispositivo, sea un celular o sea una computadora, no tenés a qué conectarlo. Entonces, sí que hay una deuda en infraestructura de conectividad a Internet. Bueno, el decreto presidencial declarando el interés público el servicio claramente da cuenta de la importancia que tienen nuestras vidas cotidianas hoy. Y la reanudación del programa Juana Manso, bueno, ahora llamado Juana Manso, también te da cuenta de lo importante que es que sigamos con un proceso de alfabetización digital, de conexión de los hogares, porque esa computadora va al estudiante, pero va a toda su familia también, ¿no? A sus hermanitos, a sus papás, a sus mamás. Entonces, es evidente que es muy importante y que es necesario que retomemos ese sendero y lo sostengamos en el tiempo, que no quita que también es evidente que la presencialidad es insustituible y que me parece que es falso el dilema o digamos, sí, cómo está planteado. Y después, en términos de balance general, el proceso de aprendizaje social de la comunidad educativa, pero de la sociedad en su conjunto en todos estos meses fue para mí enorme. Y está bien, esto es una crisis, yo no soy partidaria de creer que las crisis son oportunidades, las crisis son crisis, y el resultado de esas crisis, habiendo transitado y aprendido, uno puede recoger oportunidades, que es distinto. Directora, buenas tardes. Manuel Ramírez, de Canal 3. La pregunta tiene que ver, y bueno, ya ha transcurrido el tiempo y con experiencia en esta pandemia, ¿qué valoración hacen del régimen de dispensas para docentes y auxiliares, que sin dudas supone un derecho, pero que ha dejado a muchos establecimientos con pocos docentes y auxiliares en presencialidad, sobre todo para los momentos en los que se lo necesitaba, como entrega de cuadernillos, entrega de bolsones y demás, que supone un trabajo bastante arduo, y todo depende también del establecimiento, ¿no? Más grandes, más chicos, e inclusive también en esta última instancia de egresos, ¿no? Donde estos docentes no pueden hacerse presentes, ¿no? Bueno, las dispensas fueron dispensas definidas desde el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial para todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado, docentes o no docentes.
y responden a criterios epidemiológicos y sanitarios que, bueno, también no sé si a nivel municipal, no sé cómo es, pero a nivel nacional y provincial fueron criterios compartidos, y que la dispensa es la dispensa parental o para el cuidado de menores, la dispensa o la dispensa porque por el riesgo, por factor de riesgo, sea por edad o por una cuestión de una afección de base que te transforma en factor de riesgo. La verdad es que eso debe ser condición, fue una de las condiciones y uno de los pilares de la política de cuidado, y que no solo atraviesa y comprende la gestión estatal, sino también la gestión privada. Y a medida que la presencialidad de la vacunación llegue y la inmunización se dé, podremos ir ganando mayor presencialidad en torno a esas dispensas. Nosotros con el programa Piedas, el programa de incorporación de docentes y auxiliares suplentes que pusimos en marcha en el mes de abril, incorporamos muchísimos docentes y auxiliares que venían a complementar la tarea y las necesidades del sistema educativo. Después se puede dar situaciones puntuales en algún distrito, en alguna escuela, donde por la composición del cuerpo de trabajadores y trabajadoras pudo haber habido alguna necesidad no satisfecha. Puede ser, digo, yo, te imaginas que no voy a firmar una definición generalizada para 14.000 establecimientos, pero en términos generales creo que los y las docentes y los auxiliares estuvieron, todos los que tuvieron la posibilidad de presencialidad estuvieron, lo trabajaron, y cuando las dispensas no permitieron la presencialidad, lo hicieron en teletrabajo y se incorporó personal que complementara esa presencialidad. Siempre lo inédito y lo excepcional, como fue esta pandemia, requiere de soluciones creativas y de un monitoreo permanente. Y es lo que hacemos. ¿Van a continuar de la misma forma el año que viene en caso de que la situación epidemiológica, cuando sea, digamos, complicada? ¿A qué te referís, perdón? Si van a continuar con este mismo régimen y demás, si esto va a seguir. Bueno, ya lo que vamos analizando, primero la política de cuidado siempre es y será la misma. Ahora, cómo eso se traduce en determinadas definiciones en términos de régimen de dispensas, o cómo se traduce en determinadas definiciones sobre la organización en la escuela, bueno, eso se va monitoreando y se va redefiniendo a medida que también uno va aprendiendo, ¿no? Hay un proceso importante de aprendizaje durante estos meses. Primero, tenemos una vacunación en puerta. Segundo, la comunidad toda hemos aprendido a adoptar un montón de criterios que nos preservan de contagiarnos. Tercero, nuestro sistema sanitario se ha fortalecido muchísimo respecto de cómo era en marzo. Las razones por las que, y además el aprendizaje que tenemos respecto de cómo opera el virus también creció. Entonces no es comparable, me parece, un escenario de marzo 2020 con un escenario de marzo 2021. Hay recaudos hay recaudos que tomar, hay una política de cuidado que sostener y de la que tenemos una férrea determinación política de hacerlo, pero bueno, todo un proceso de aprendizaje que acabo de denunciar y de condiciones distintas que también nos plantean un escenario diferente. Bueno, muchas gracias.